Bueno, yo quisiera invitarlos esta noche a lo siguiente. Miren, cuando uno mira los evangelios, se encuentra que a Jesús lo seguían diferentes grupos de personas, ¿sí? Yo identifiqué básicamente 3 grupos de personas que seguían a Jesús cuando Él vino y hizo su peregrinar por esta tierra. Yo quiero que miremos esos grupos porque esos grupos no han terminado, esos grupos siguen existiendo hasta el día de hoy. Y entonces, dentro de esos grupos que seguían a Jesús, yo quiero que nosotros durante todo el tiempo estemos meditando a cuál de ellos pertenecemos nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ver 3 grupos, se los voy a nombrar de una vez. Detrás de Jesús iban enemigos. El primer grupo que vamos a analizar son los enemigos. El segundo grupo es la multitud. Y el tercer grupo eran discípulos. Entonces yo quiero que a la medida en que vamos avanzando y vamos mirando con las Sagradas Escrituras cada uno de estos, y vamos a ir hablando algunas cositas de ellos, entonces nosotros vayamos identificando para que al final digamos, hombre, yo creo que yo estoy en este. Yo creo que yo ya voy aquí en este. Entonces me hago entender la idea de lo que quiero hacer esta noche. Bien, entonces, vuelvo y repito, los 3 grupos que se identifican claramente en los evangelios, que iban detrás de Jesús, son enemigos, multitud y discípulos. A ver, que no se les olviden, ¿cuáles eran? Enemigos, multitud y discípulos. Bien, vamos a empezar con el primer grupo. El primer grupo, el de los enemigos. Y los invito a buscar Marcos 3:1 en adelante. Les dice de la siguiente manera: Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ven y colócate aquí delante. Y les dijo, les hace una pregunta, miren, ¿está permitido en sábado hacer el bien, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano le quedó curada. Escuchen esto: los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Miremos este otro, Marcos 14:1. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Escuchen esto: los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Otro texto, voy a tomar 3 de todos los que hay, pero con esto ya sacamos la idea de lo que les quiero mostrar. Mateo 9:1 y siguientes. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, ¿quiénes? Escribas. Hago un paréntesis acá, mire, si ustedes miran este mismo texto, pero en el Evangelio de San Lucas, que está en el capítulo 5, del versículo 17 en adelante, ellos dicen, ¿qué blasfemia es este? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Aquí no lo dice así, pero dice, Lucas está en el 5 del 17 en adelante, al 26 creo, ¿listo? Pero entonces mire como dice acá, este hombre blasfema. ¿Qué pensaron que Jesús estaba haciendo? Blasfemando, porque le dijo al paralítico, tus pecados te quedan perdonados. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra poder para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Bien, entonces aquí tenemos el primer grupo de personas que seguían a Jesús. Ese primer grupo son ¿quiénes? Los enemigos. Los enemigos eran aquellas personas que iban detrás de Jesús, pero lo único que les interesaba era mirar en qué se equivocaba o qué decía que ellos creyeran que no lo debía decir para juzgarlo. Y para estar buscando la forma de ¿qué? De matarlo. Entonces, hoy en día también hay personas que van detrás de Jesús y todo lo que Jesús dice lo cuestionan. Llega Jesús a decir, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿qué dicen? Ay, están locos, ¿cómo le ocurre a Jesús decir eso? ¿Cómo va a estar él ahí en un pedacito de pan?
Jesús le dice a un paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dicen ellos? Oigan a este por lo que le dio. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, los enemigos de Jesús van tras Jesús, pero no les interesan ni las verdades que Jesús dice, ni aprender de Él, ni conocerlo, nada. Solo les interesa mirar a ver qué está diciendo, que aparentemente vaya en contra de lo que ellos piensan, para criticarlo, para juzgarlo y para unirse a otros buscando la forma de matar. O sea que todas aquellas personas que hoy en día actúan como enemigos de Jesús, aun en cierta forma ya lo están matando. Y están matando a Jesús, pero es que lo están matando en el corazón de muchas personas. Están matando la fe de muchas personas. Yo creo que una de las cosas que más está matando la fe de las personas hoy en día es la división tan grande que se ha generado por todo esto de las sectas y todo eso. Unos para acá, otros para acá, y unos diciendo una cosa y otros. Eso ha matado mucho la fe de muchas personas. Es tan duro ese grupo para creerle a Jesús lo que Él dice, para aceptar a Jesús, que Jesús los llega a llamar. Miren, busquen Juan 8:44. Para que ustedes se den cuenta Jesús cómo los llama, porque son de verdad tercos y duros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sabe cómo los llama? Hijos de Satanás. Casi nada, hijos del diablo. Pero escuchen por qué. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Escuchen, este era homicida desde el principio. ¿Este qué era? Homicida, asesino. Pero escuchen por qué era homicida o asesina desde el principio. Dice, y no se mantuvo en la verdad. ¿Por qué? Es un asesino, un homicida porque no se mantiene en la verdad. Esto es duro. Yo como cristiano, escuchando esto, yo pensaría muy bien en cumplir lo que Jesús dice, en creer en lo que Jesús dice. Porque el mismo Jesús, no son palabras mías, los llama hijos del demonio a los que no aceptan la verdad, a los que están matando la verdad en los demás, a los que no creen en Él, que es camino, verdad y vida. Pero hay gente que se pega, es que Jesús es el camino, la verdad, la vida, yo creo en Él, sí, pero también en doctrina hay una verdad, solo una verdad. Y en los ejemplos que hemos puesto, o es verdad o es mentira y punto, no hay medio ahí en eso. Entonces, este ha sido homicida, asesino desde el principio porque no se mantuvo ¿en qué? En la verdad. Y dice, oiga, porque no hay verdad en él. En el demonio no hay verdad. Por tanto, mantenerse en la mentira, creer la mentira y alejar a los demás de la verdad, con razón dice que son hijos del demonio. Sigue, cuando dice mentira, dice de lo que sale de dentro. ¿De qué está lleno el demonio? De mentira. El demonio está lleno de mentira, por eso es que es tan delicado no creerle a Jesús. Es muy delicado eso, la gente no le parará bolas, pero es muy delicado no creerle a Jesús. Dice, porque es mentiroso y padre de toda mentira. De esto hablaré un poquitico más adelante, porque dice que el demonio es padre de toda mentira. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién se imagina? Porque lo primero que hace el demonio cuando aparece en la Biblia es decir una mentirota así, grande a la mujer. ¿Qué le dijo? Con que Dios dijo que no comieran de ningún árbol. ¿Se acuerdan? Y la mujer se la pilló mismo la mentira y dijo, no, él dijo que de todos menos de uno, eso es diferente. Entonces él es padre de toda mentira porque lo primero, siempre ha sido mentiroso, está lleno de mentira y lo primero que hace es sacar una mentirota así grande. Menos mal que la mujer era atenta y se la cogió de una. Y después en ese estudio que vamos a hacer nos vamos a dar cuenta que él es muy inteligente. Como con una gran mentira no cayó, entonces le dijo medias verdades y la hizo caer. Por eso son tan peligrosas las medias verdades, ¿sí? Entonces, ahora, dentro de este grupo de enemigos de Jesús, yo quiero que miremos este caso, que es bien interesante que nos lo analicemos. Mateo 26, 14 a 16 dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si os lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba ocasión favorable para entregarlo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que de esos 12 que el mismo Jesús llama, otro grupo que vamos a analizar ahorita, hay uno que lo traiciona, hay uno que lo vende por 30 monedas de plata. Entonces,
¿Por qué me parece interesante esto? Porque no solamente Jesús tenía enemigos en los escribas y fariseos. Jesús tuvo un enemigo dentro de los mismos discípulos que él llamó. ¿Sí? Entre los mismos que estuvieron todo el tiempo con él tenía un enemigo. Me gusta mencionarlo por todo lo que está sucediendo en la iglesia ahorita. Porque teológicamente la Biblia nos está diciendo que de cada 12 uno puede salir traidor. Y la gente se escandaliza por... Vea, esos escándalos no son buenos. Esos escándalos apagan la fe de muchas personas. Esos escándalos no es para nosotros irnos encima tampoco, es para que oremos mucho por sacerdotes, predicadores, obispos, todos ellos, ¿cierto? Pero esos escándalos no son para que tampoco nos tumben la fe. Porque entonces aquí a quién le echamos la culpa, ¿a Jesús que lo llamó? No. Jesús llamó 12 y con una muy buena intención. Ahora lo traiciona y lo vende. Entonces el porcentaje es que de cada 12 uno puede salir así. Orémosle al Señor para que no salga ninguno, ojalá. Pero con esta realidad que estamos viendo, ahí está. Es que a mí de los evangelios lo que me gusta es que no esconden esas cosas. Judas lo traiciona. En la cruz solamente hay una, los demás lo dejan solo. Otros por allá quieren que caigan rayos y maten a todos los que no les escuchan. Entonces, la Biblia no esconde eso, porque eso es una realidad que hay, que vivimos, que es lamentable y que hay que orar, pero es una realidad que ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Orar mucho por ellos y pedirle mucho a la iglesia que haga un buen discernimiento con los muchachos que entran allá. ¿Será que es por vocación? ¿O será que es por darle gusto a la abuelita, a la mamá, a la tía? ¿O será porque es que creen que van a vivir mucho más tranquilos? O no sé, alguna cosa, pero hay que discernir eso. Si no es por llamado del Señor, no van a aguantar eso. Porque la soledad, tantas cosas que me imagino pasarán por la mente de una... ¿sí? El estar de un lado para el otro, 3 años acá, los 3 años para otro lado, arrancar de ceros, de pronto... Tantas cosas, ¿cierto? Eso solamente lo puede aguantar una persona que haya sido llamada por el Señor. Y la soledad. ¿Sí? Seguramente. Solos, mucha soledad, todo eso. Entonces, vuelvo y repito, por eso tienen que discernir una persona que sienta que el Señor está llamando, si ese llamado es auténtico. Si el Señor lo llama, le da las fuerzas para que aguante. Si el Señor no lo llama, ¿cómo le da las fuerzas? Llega el momento en que le gana la debilidad y no es capaz, y entonces pasa todo lo que está pasando. Entonces, y peor, lo cambia por dinero. Ay, de esto sí que estamos llenos en el cristianismo. Es que hay unas personas que uno solamente los ve a predicar y ya saben que van es por plata. Qué forma descarada de pedirle plata a la gente. Con la Biblia y todo, pero uno dice, la verdad, este es un Judas, otro Judas más. Otro Judas más, no le importa no le importa las almas de las personas, sino que le interesa el dinero, y eso lo vemos así. Ya uno como que lo identifica fácil. Uno ve a personas pedir plata y uno dice, no, este ya es otro Judas. ¿Qué le van a importar las ovejas y las almas? La lana nomás es lo que les interesa. ¿Sí? Entonces, dentro de ese grupo de discípulos va a haber un porcentaje de torcidos que van a vender a Jesús, lo van a traicionar por dinero. A ese, mire lo que Jesús, a esos, mire el nombre, mire cómo los llama Jesús, mire. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 70. Escuchen esto, Jesús respondió: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? En signo de pregunta. Y uno de vosotros es un diablo. ¿Cómo lo llama? El diablo. Así llama Jesús a ese porcentaje en la iglesia que solamente sirven por dinero y que lo traicionan y lo venden. Diablos, así los llama. Y menos mal que no son palabras mías para que no me vengan encima. El mismo Jesús dice, uno de ustedes 2 es el diablo. Es un diablo. Entonces ya saben ustedes cómo llamar a esos que se han equivocado en la iglesia. Hay que orar por ellos, pero así los llama Jesús. Pero entonces es bueno que lo tengamos claro para que eso no nos mueva a nosotros la fe tan fácil, ni la perdamos tan fácil. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. ¿Vio? Más claro para dónde. Uno de los 12 era el diablo, era un diablo. ¿Sí? El mismo Jesús dice que uno de los 12 era un diablo. Teológicamente la Biblia nos está diciendo que si eso le pasó personalmente a él, caminaban con él, comían con él, pues imagínense lo que va a pasar después también. Aunque Jesús sigue caminando con ellos, con la iglesia,
Ahora somos miembros del cuerpo místico de Cristo. ¿Sí? Y lo que haga un miembro le duele, así sea una uñita que se lesione uno, le duele a todo el cuerpo y perjudica a todo el cuerpo. Entonces, el primer grupo, ¿cuál era? Enemigos. Dentro de los enemigos no solamente los fariseos y escribas, herodianos y sacerdotes, sino también uno de los 12, Judas. ¿Sí? Segundo grupo, la multitud. Dice Mateo 14:21, los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces detrás de Jesús iban multitudes. Aquí dice que solamente en hombres, y está hablando de la multiplicación, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Juan 6:1, después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Escuchen esto, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Si adelantamos al versículo 24, mire lo que les va a decir, Juan 6:24. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Entonces, ojo, la multitud. Están por montones en toda la vida de Jesús. Cuando Jesús camina, hay multitudes detrás de él. Pero la multitud está de una manera especial. Cuando Jesús está haciendo milagros o les está dando de comer. De una manera especial usted ve la multitud ahí. La multitud es peligrosa porque no es fiel a la enseñanza de Jesús. Ellos lo van a abandonar fácilmente en momentos cuando Jesús dice cosas que son fundamentales para la fe. El ejemplo que tenemos está en este mismo capítulo 6 del Evangelio. Dice que había una multitud tremenda cuando les dio de comer, ¿cierto? Cuando cogió 5 panes y 2 peces y los multiplicó. Pero si ustedes adelantan al mismo capítulo 6, pero al versículo 51, cuando Jesús les va a decir esto, mire lo que hace la multitud. Mire. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo voy a dar es mi carne, que daré por la vida del mundo. Escuchen esto. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Adelantemos al versículo 66. Escuchen lo que dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, cuando empieza a hacer milagros, a multiplicar, entonces está la multitud así. Pero cuando les dice que tienen que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, ¿qué hacen? Se van. Ahí sí no están de acuerdo. Fíjense que ahí dice algo bien interesante. Dentro de la multitud hay discípulos que se van haciendo discípulos de Jesús en la medida en que Él va caminando, va haciendo milagros, Él hace favores por ellos, entonces muchos de ellos se van convirtiendo en discípulos de Él. Pero mire lo que hacen estos discípulos cuando Jesús les dice una verdad de fe que ellos deben de creer. Y es una verdad de fe que tiene que ver con la salvación, porque les dice, yo lo resucitaré el último día. No es cualquier verdad de fe, es una verdad de fe que es importante porque tiene que ver con la salvación. Entonces, ojo, la multitud son aquellas personas que, viene un predicador que tiene don de sanación y va. Que es que allá se apareció la Virgen y va. Así, por montones. Que es que en tal parte no sé qué, ustedes saben más de eso, yo ya no corro tanto para eso, primero corría, cuando entendí ya no corro tanto, porque yo también, es que uno va pasando de ser enemigo a estar en la multitud, y el Señor lo va llamando a ser discípulo y uno va cambiando mucho, ¿sí? Por eso me parece interesante esto, porque yo puedo estar en este momentico puedo ser multitud. Ojo, yo no estoy diciendo, para que me entiendan aquí algunos de algunos miembros de la iglesia, de la renovación carismática y eso, yo no estoy diciendo que sea un pecado ir si viene una persona que tiene don de sanación, yo no estoy diciendo eso. El problema es
que si no hay sanación la gente no va. Y cuando viene una persona de esas, ahí sí arrancan. Usted nunca los ve en la iglesia y se dan cuenta que viene una persona que tiene ese don y ¿qué hacen? Arrancan por cantidades. Pero ojo, el problema ¿sabe cuál es? Que no van buscando a Jesús, van buscando el milagro. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces convierten a Jesús en un supermercado. Yo voy porque me da. Por conveniencia. O convierten la fe, el cristianismo, en nueva era disfrazada de cristianismo. La nueva era no centra el poder en Dios, entra el poder en las cosas. Esta gente, si no hay milagros, no va. Entonces hay que poner mucho cuidado si yo soy multitud. No estoy diciendo que si, que viene, bueno, yo por ejemplo iba mucho a los eventos donde viene Nil Vélez, porque me gusta su predicación, porque tiene don, el padre Dios Mario Montoya, todo eso. Yo no estoy diciendo que no vaya. Estoy diciendo, ojo con ser multitud que corre a eso solamente por el milagro. Pero después se desaparecen. Cuando Jesús dice cosas fundamentales para la salvación, como el pan de vida, entonces ahí sí no. Entonces no les interesa ir a la Eucaristía, no les interesa ir a confesarse. ¿Sí? Entonces, ojo, la multitud es muy peligrosa porque es manipulable. Miren, si ustedes van, por ejemplo, otro ejemplo para que entendamos un poquitico más, dice Mateo 21:9. Escuchen esto, la multitud que iba delante de Jesús, ¿qué? La multitud, otra vez. Y la que lo seguía gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús, escuchen, cuando Jesús entra a Jerusalén en un burrito, la multitud salió, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana el Rey, bendito, ¿cierto? Ahora, miren lo que pasó, miremoslo ya, vamos a Marcos 15:8. Entonces, cuando entra así, lo están gritando por montones, Hosana, cualquiera diría, uy, qué belleza esa multitud. Miren lo que dice Marcos 15:8 y siguientes, la multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo, ¿quieren que les ponga libertad al rey de los judíos? Él sabía en efecto que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud, ¿a quién? Incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo, ¿qué quieren que haga entonces con Jesús, el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, crucifícalo. Entonces esa multitud que estaba, cuando él entra el domingo de Ramos en un burrito, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, proclamándolo rey, ¿qué hacen después? Están gritando, crucifíquelo y suelte a Barrabás. ¿Se dan cuenta cómo es de manipulable la multitud? Se dejaron manipular por unos sumos sacerdotes y empezaron a pedir que se dejara en libertad a Barrabás y que se crucificara a Jesús. Y la multitud, aparte de ser manipulable, es hipócrita. En la multitud hay tantas cosas, hipocresía, manipulación, conveniencia. Vea, ya vimos que los siguieron era por conveniencia. ¿Cuánta gente hay que está predicando y haciendo un montón de cosas de estas? Si ustedes lo van a hacer, nunca lo hagan por dinero. Eso vendrá por añadidura, dirá por ahí el Señor. Sí, hágalo por amor a las almas, a su salvación, a la de los demás. El Señor no los va a abandonar. ¿Sí? Él mismo va a decir en el Evangelio, es más, pones un ejemplo. Nadie viste mejor que las aves y que los lirios y todo eso. Ni siquiera Salomón con todo el dinero que tenía. Él dice, tranquilos, que si Dios cuida de ellos, no va a cuidar de ustedes. Sus criaturas preferidas hechas a imagen y semejanza de Él. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso, porque la multitud es peligrosa, pero la multitud no es de todo mala, porque la multitud y el Señor va a ir llamando discípulos. Entonces por eso yo digo que alguna vez fui multitud, cuando iba solamente por el milagro, y ya he pasado a ser discípulo, y ahorita miramos, ¿sí? Entonces, ojo, a mirar si nosotros somos de los que solamente corre detrás de los milagros, solamente corre detrás de la comida, solamente corre detrás de lo que Jesús hace y no detrás de lo que Jesús es. Ahí está el problema de la multitud. Va detrás de Jesús por lo que hace, no por lo que es. Ni siquiera por Él o por lo que es, sino por lo que hace. Entonces, yo veo muchas personas de verdad que yo conozco, y lo digo porque conozco personas que solamente corren donde hay milagros y todo eso. Después se olvidan por completo de Jesús.
Al año o a los 2 años vuelve a aparecer otro y ahí sí otra vez corren. O puede que sea cada semana, pero solamente corren por el milagro, por esas cosas. Y vuelvo y hago la aclaración, no es malo y no estoy peleando aquí con nadie. Yo fui unos 15 años de la Renovación Carismática Católica, empecé yendo por los milagros, pero me fui haciendo discípulo. ¿Sí? Y todavía asisto a eventos de Pentecostés, de sanación y cosas de esas, pero no por el milagro. ¿Sí? Si lo necesito y Dios lo hace, bendito sea, pero si no, Jesús sigue siendo el mismo para mí, sigo caminando tras Él, sigo luchando, sigo ahí. ¿Me hago entender con eso? ¿Queda claro? Bien, entonces de esa multitud, que no es del todo mala porque Jesús de ahí va a ir llamando discípulos, hay constancia en los evangelios de que muchas personas que Jesús fueron donde Jesús y Jesús les hizo un milagro, pues ellos se pasaron a ser discípulos y empezaron a anunciar al Señor. Ojo, entonces vamos ahora sí a entrar con el tercer grupo. ¿El tercer grupo son quiénes? Los discípulos. Los discípulos. Marcos 3:13. Dice: después subió a la montaña y llamó a los que él quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó 12. ¿Cuántos? 12. Escuchen esto. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y con el poder de expulsar demonios. Entonces está el grupo de los 12. Los llama el mismo Jesús. Los llama para que estén con él, para que aprendan de él y para después enviarlos a predicar. Y les va a dar autoridad incluso sobre los demonios. Entonces ahí está el primer grupo. El primer grupo son ¿quiénes? Los 12. Algunas cositas. Estos 12 van a tener algunos privilegios, como por ejemplo Mateo 13:36. Están los 3 evangelios sinópticos, yo tomé el de Mateo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a casa. Sus discípulos, Mateo 13:36, dice de la siguiente manera: entonces dejando la multitud, entonces Jesús dejó ¿qué? La multitud, ese montón de gente que muchos lo seguían solamente por lo que hacía, ¿cierto? Y si mire lo que dice: Jesús regresó a casa, sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. A ver, ¿qué quiero que ustedes miren acá? Estos 12, los que pertenezcan al grupo de los 12, van a tener privilegios como irse a la casa con Jesús. Y en intimidad, en cercanía con él, decirle a Jesús que les explique lo que ellos no entendieron cuando le habló a la multitud. ¿Sí? Entonces Jesús a estos 12 les va a explicar cosas que a la gente les va a decir en parábolas. A ellos sí se les va a explicar. Entonces hay un grupo especial al que está con Jesús en su casa, que va con él, que me imagino se sienta con él y que le dice: Jesús, explícanos esto, es que no lo entendimos. ¿Sí? De ahí a que si no entendieron ellos, me imagino que mucha gente en la multitud tampoco, ¿no? Y de ahí a que nosotros necesitemos de estas personas a las que Jesús les ha explicado para que nos lo expliquen a nosotros también. ¿Sí? Esto habría que mirar mucho más. Entonces, tienen algunos privilegios especiales: ser llamados por Jesús, caminar con Él, aprender de Él, preguntarle directamente a Él y tener respuesta directa de Jesús. Luego está el otro grupo, están los 3, ¿sí? Vamos a mirar los 3. Mateo 17:1. Escuchen esto: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. ¿A quiénes? Pedro, Santiago y Juan. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos? 3. Escuchen lo que pasó. Y los llevó aparte a un monte elevado. Mateo 17:1. Y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Dentro del grupo de los 12 hay otro grupo, que es el grupo de los 3. Estos van a estar presentes en momentos especiales de la vida de Jesús, como por ejemplo en la transfiguración, que ustedes ya lo pueden leer todo, yo solamente les doy una partecita.
En la transfiguración, estos tres ven desde la tierra un pedacito de cielo. Incluso están tan amañados que el Pedro se quiere quedar ahí. Señor, esto aquí es tan bueno que yo no quiero regresar allá. Ahí se podría hacer una buena meditación, ¿no? Ahí se podría hacer porque nosotros le tenemos tanto miedo de pronto porque no estamos seguros de lo que hay más allá. ¿Sí? Pedro ve un poquito de cielo y dice, no, yo ya no quiero volver a la tierra, y nosotros no nos queremos es morir. ¿Me hago entender a donde yo voy? Cuando él experimenta un pedacito de cielo, no quiere volver a las realidades de todos los días. Nosotros queremos quedarnos en estas realidades de todos los días y nos da miedo morirnos. ¿No será que nos hace falta experimentar un pedacito de cielo para decir, bueno, para dejar tantos miedos que tenemos y decir, bueno, si nos tocó irnos, bendito sea Dios, nos vamos a vivir con Él y nos vamos para un lugar maravilloso? Entonces, si ustedes miran también en Getsemaní, hay un momento en que Él llama también a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a orar con Él. Entonces, estos tres van a tener el privilegio de que en momentos muy importantes de la vida de Jesús los llame aparte y ellos sean testigos de primera mano. Entonces, podemos estar nosotros dentro del grupo de los 12, hemos sido llamados, ya estamos aprendiendo de Él, caminando con Él, ¿sí? O podemos estar entre el grupo de estos tres, ¿sí? Ya experimentando un poquitico más que los demás. Y por último está el discípulo amado. Dentro de los grupos está ¿quién? Entonces están los 12, están los 3 y el discípulo amado. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 20. Aquí es donde debemos de llegar todos. Ojalá lleguemos hasta acá. Miren lo que dice Juan 13:20. Escuchen, en verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Es que miren esto, el que acoge a Jesús no solamente acoge a Jesús, sino que acoge también al Padre que lo ha enviado. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, ¿a quién? El discípulo que Jesús amaba, el discípulo amado. Entonces aquí entra esta persona. Escuchen esto. El que Jesús amaba estaba a la mesa al lado de Jesús. Yo siempre les he dicho a ustedes que pilas con los detalles, ¿cierto? Porque esto lo puede leer uno a la carrera y no darse cuenta de eso. El discípulo amado, ¿dónde está? En la mesa al lado de Jesús. Eso es importante, no crean que no es importante. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es lo mismo sentarse al lado de Jesús o sentarse allá al otro lado? Pues es bueno estar todos ahí en la mesa, pero no es lo mismo y hay privilegios de estar al ladito de Jesús. Miren lo que sigue diciendo. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntele de quién está hablando. Fíjese que Pedro estando a la mesa le hubiera podido preguntar, pero como el discípulo amado está pegado a Jesús, le hace una seña y le dice, pregúntele, dígale de quién está hablando, que nos diga. Miren la respuesta. Él recostándose sobre el pecho de Jesús le dice, Señor, ¿quién es? Entonces, dos características de un discípulo amado. Está a la mesa junto a Jesús, pero no solamente eso, sino que recuesta su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Sí? Tremendo eso. Un discípulo amado tendrá privilegio de estar en la mesa junto a Jesús y recostar su cabeza en el pecho de Jesús. No solamente recuesta su cabeza, sino que le pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Y usted cree que un discípulo amado Jesús no le va a responder? Si le respondía a los enemigos, si le respondía a la multitud, si le respondía a un montón, ¿qué no le responderá a un discípulo amado? ¿Cómo será la relación de un discípulo amado con Jesús? Ya ahí hay tres detalles interesantes. Está junto a la mesa con Él, se recuesta en su pecho y le pregunta cerca al oído, cosas que, bueno, ahí sí ya entra. En este caso era el problema de quién lo iba a traicionar, pero en nuestro caso puede ser lo que nosotros queramos. Preguntarle a viva voz a Jesús y recibir respuesta de Él. Pero también este discípulo amado, San Juan 19:25. Escuchen San Juan 19:25.
Otra vez el discípulo amado. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba. ¿A quién? Otra vez el discípulo amado. Y junto a ella el discípulo a quien amaba dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces, el discípulo amado es aquel que es capaz de vencer el miedo a los enemigos, al que irán, y estar con Jesús al pie de la cruz. Es el único de los 12, fíjense, ni siquiera de los 12 y luego de los 13, es el único que está al pie de la cruz. Un discípulo amado es aquel que no le importa si a él allá también lo cogen y lo crucifican con Jesús, pero está firme hasta la cruz con Jesús, hasta el pie de la cruz. Y se hace merecedor y digno de una cosa, de que Jesús, por esa fidelidad, le encargue el cuidado de su madre. Le deje a María por madre y lo deje por hijo de ella. Privilegio tremendo. En este sentido, hay muchos hermanos hoy en día que no pueden ser discípulos amados de Jesús, porque contrario a recibir a María como madre, lo que hacen es rechazarla, tratarla mal, insultarla. Entonces, el discípulo amado es el único que está al pie de la cruz con Jesús, es el único que vence todos esos miedos. Entonces el Señor lo hace digno de recibir a María, su madre, la entrega por madre, lo entrega por hijo. En él estamos representados nosotros los católicos que tenemos a María por madre. Y no puede ser discípulo amado de Jesús una persona que en vez de recibir a María lo que hace es rechazarla. No puede ser, mire, es que es imposible que sea discípulo amado de Jesús una persona que además le trata mal a María. Yo conozco personas que la insultan, que la tratan de sinvergüenza, y yo creo que para pelear con los católicos no hay necesidad de hacer eso, porque ellos ni siquiera lo hacen porque estén convencidos de eso, lo hacen por pelear con el católico, porque nos consideran a nosotros, nos consideran tanto el demonio de ellos que ellos dicen eso pensando que hacen bien, porque al fin y al cabo, como los católicos son del demonio, vaya y venga, pero no se dan cuenta del error tan grave que están cometiendo, ¿sí? No más esta semana me llegaba a mí una imagen como seis o 8 advocaciones de la Virgen María, y decía encima: a ver, católico, ¿cuál de estos demonios es tu madre? Sí, eran advocaciones de la Virgen, la de Guadalupe, otra, y entonces, imagínense, eso no dan ganas ni de pelear. Yo lo único que dije es: si no respetaron a Jesús o no respetan a Jesús, van a respetar a la mamá, pero le tendrán que rendir cuentas al Señor por eso. A ver, por pura lógica, supongamos que sea cierto todo lo que ellos dicen de María, todo. Por pura lógica, ¿ustedes creen que a Jesús le gusta que le insulten la mamá? No, a nadie. Por eso, a nadie le gusta que, por más que la mamá de uno sea lo que sea, a nadie le gusta que le insulten la mamá. Y ellos creen que a Jesús sí le gusta que le traten mal la mamá, solamente porque no están de acuerdo con nosotros los católicos. Entonces ahí está el discípulo amado. Varias cosas sobre el discípulo amado, mucho que sacar de ahí. Está al lado de Jesús a la mesa, recuesta su cabeza sobre su pecho, le pregunta cerquita al oído cosas, está al pie de la cruz y se hace merecedor o recibe a María como su madre también. Entonces ahí están todos los grupos que uno puede identificar en la Sagrada Escritura que iban detrás de Jesús. Enemigos. Dentro de los enemigos no solamente fariseos, escribas, herodianos, sino también Judas, uno de los 12. Multitud, la multitud peligrosa porque es manipulable, solamente va por el milagro, no va por Jesús, no va por él, sino por el milagro, por lo que Jesús le puede dar, por las ganancias que puede obtener. Del todo no es mala la multitud, porque de ahí van saliendo discípulos, por eso tenemos que ir haciendo un recorrido en nuestra mente, yo en cuál estoy. Entre los discípulos entonces están los que lo abandonan en momentos importantes, como los que lo abandonaron cuando él dice: este es el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice que muchos discípulos, junto con la multitud, lo abandonaron. De esos discípulos quedaron 12, pero entre los 12 que quedaron quedó el que Jesús llamó diablo, el Judas. Es que es interesante eso,
porque quiere decir que dentro de nosotros, que le dijimos a Jesús con Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay gente que cree que Jesús está presente en la Eucaristía, pero también es diablo, es traicionero. Si uno lo mirara todos los detalles, también está diciendo eso. Judas estaba con los 12, ¿sí o no? Cuando Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes, o a dónde, o a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí estaba Judas. Judas creyó en la Eucaristía. Pero a pesar de haber creído que Jesús se había quedado en la Eucaristía, era un diablo que lo traicionó. Eso es bien interesante si uno lo mira. Luego vienen entonces dentro de los grupos, vienen los discípulos, dentro de los discípulos están los 12, Jesús los llama para que estén con él, para que aprendan de él y para enviarlos a predicar. Dentro de esos 12 están los 3, en acontecimientos importantes Jesús los va a llamar aparte y les va a permitir ver cosas que a los otros no. Y dentro de esos 3 hay uno más que es el discípulo amado. Ojalá nosotros lleguemos a ser hasta discípulos amados. La pregunta final y con la que terminamos es: ¿en cuál de esos grupos estamos cada uno de nosotros? No me tienen que responder a mí. Eso es una respuesta que ustedes mismos van a analizar y se van a dar. Y con eso terminamos por el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.